hacemos un programa dedicado al tema de preferencia sexual, identidad de género, orientación sexual. O sea, con lo que nos está diciendo César Castellanos, el tema es complejo y tiene 1000 formas de abordaje. Nosotros estamos buscando la forma más digerible, entendiéndose por digerible, no desculpabilizable, sino digerible para entender de qué se trata. Te preguntaba, César, que ¿hay una edad en la que tú puedes decir sí, efectivamente se puede hablar de identidad, de preferencia, de orientación? Bueno, es muy nebuloso, o sea, tratar de poner edades marcadas es como muy arriesgado en cualquier proceso madurativo humano. O sea, nosotros no podemos decir que un niño debe hablar a tal edad. Damos un rango, ¿verdad? Y decimos, bueno, si el niño a los 2 años no ha hablado, comience a buscar ayuda. Pero no podemos decir si no habló entre 8 meses y 14 meses tiene problemas. O sea, hay un margen muy variable que establecen las individualidades y, ¿verdad?, y las particularidades de cada quien, el entorno de cada quien, etcétera. Pero yo creo que a grandes rasgos hay cosas que se pueden decir. Por ejemplo, definitivamente el sexo es algo que viene de nacimiento. De modo que ahí, ¿verdad?, nacemos cromosomáticamente, genéticamente, machos o hembras, o intersexuales. Ahora bien, el tema de la identidad del género lo vamos a ir viendo desde la infancia, porque es algo que viene construyéndose con la cultura. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que cuando la niña quiere jugar con el carrito de bombero, la mamá lo regaña. La regaña. Exacto. Porque es marimacha. O cuando el niño está jugando con su hermanita, con unas Barbie, la mamá lo regaña. Porque eso no juega a los varones. Entonces se va construyendo, ¿verdad?, eso en la infancia. Probablemente el tema de la orientación sexual se expresa mucho más cuando la sexualidad explota como actividad en la adolescencia. O sea, el interés sexual es máximo en la adolescencia. Es la búsqueda de dejar salir esta energía sexual. Y entonces ahí es cuando viene el atractivo por el otro, porque antes de la adolescencia uno está muy desinteresado del tema sexual en términos de identidad sexual, o sea, en términos, de orientación sexual. Está interesado en la sexualidad, juega, ¿cómo se llama?, al doctor, y para tocar a la amiguita, y no sé qué, al amiguito, y qué sé yo, juega al escondido, y ahí hace jueguitos. Papá y mamá. Pero no hay interés digamos, sexual en términos carnales, pero en la adolescencia sí. Y entonces eso hace que yo elija un objeto sexual. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque la orientación sexual no es una preferencia. No es una preferencia, es decir, es simplemente la orientación sexual. O sea, yo no prefiero, es decir, cada quien que me está oyendo, trate de responderse la pregunta: si usted es heterosexual, dígame, ¿desde cuándo usted es heterosexual? ¿Cuándo usted prefirió ser heterosexual? ¿Cuándo lo eligió? O sea, no es una elección. La mayoría de las personas que nos están oyendo van a decir, yo nunca elegí eso. Claro, porque eso usted no lo elige, usted no lo prefiere. Eso le toca. Eso usted es. No le toca, usted es. Vea, o sea, usted es así. O sea, y eso no es ni mejor ni peor, usted es. Entonces, ¿no? para un poco... Perdón, solo para redondear la idea. Y entonces en la juventud, cuando comenzamos a construir la expresión de nuestro género. La preferencia. La expresión. La expresión. O sea, si yo me voy a expresar como más masculino. Porque no hay preferencia. Eso que hemos llamado preferencia es la orientación. Orientación. Entonces, la orientación sexual no es una preferencia, no es que yo preferí esto. De hecho, las personas, en nuestra cultura, como en algunas otras, las personas, hay culturas donde no ser heterosexual es causal de muerte. Sí.
Y si fuera una preferencia, nadie lo prefiriera. Porque nadie quiere que lo maten. Óyeme, ¿entiendes? O sea, pero aún en nuestra cultura, no ser heterosexual es ser muy discriminado en muchos aspectos. Si fuera una preferencia, oye, nadie lo prefiriera. ¿Quién quiere ser discriminado? ¿No? O sea, eso no es algo que yo prefiero, ¿no? Pero es algo que yo soy, ¿no? O sea, si yo soy heterosexual, yo soy así. ¿Nazco así? Probablemente. Todavía sigue el debate y no se acaba de establecer. Porque lo que pasa es que los debates en este tipo de temas tienden al reduccionismo. Entonces, al caer en un reduccionismo, se pierde mucho de la riqueza. Por ejemplo, hay buenas documentaciones, buenos estudios que demuestran, por decir algo, que el cerebro de personas transexuales es distinto. Genial. Como el de los asesinos, por ejemplo. Genial. Más, ese reduccionismo te lleva a decir, ok, ajá, ¿y? Depende de que tú estés buscando. ¿Y distinto de quién? Exacto. ¿Qué estás ¿Quién buscando? decide, ¿Cuál es el parámetro? ¿Quién decide quién es distinto? No, porque hay muy pocos estudios con la heterosexualidad. Lo que se estudia es la homosexualidad. Porque el poder decide a quién estudia. Ok. ¿No? Ahora. Vamos a estudiar lo que son distintos a las ovejas negras del grupo que a las blancas. Yo siempre digo, mira, va a ser muy difícil entender desde la perspectiva que se está buscando entender la homosexualidad hasta que no se entienda la heterosexualidad. Porque no hay estudios que nos digan cómo una persona es heterosexual. O que te digan, perdón, o que se te digan asume como normal. Se asume como que eso es lo normal. Se asume como que es lo que viene en el paquete. Ajá, lo otro está dañado. César, una pregunta, porque cuando yo me entro en esa discusión sobre la homosexualidad y la comunidad a la cual yo amo y apoyo, siempre me ha surgido la pregunta, ¿y qué nos dice a nosotros que lo heterosexual es lo correcto? Porque yo, que soy amante de la mitología, yo recuerdo que anteriormente en Grecia, por ejemplo, el semen solamente se entendía que a través del semen se pasaba conocimientos y el semen solamente podía ser compartido entre hombres. Se tenía sexo con mujeres por reproducción, pero el semen era un líquido tan importante que no se podía desperdiciar en mujeres. Sí. Y esas son construcciones culturales, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces puede ser que lo que estaba mal era nosotros. Pero lo que eso nos demuestra es que son construcciones culturales. Si los indios norteamericanos tenían 5 géneros. Ok, el caso, por ejemplo, de esta actriz famosa, una Angelina Jolie, que su hijo de 5 años ya es transexual. Sí. Willow. Sí, porque alguien que es transexual es alguien que la palabra en sí es despectiva, ha transgredido el sexo. Entonces, ¿cómo lo sé yo que ese chico de 5 años es transexual si no tiene una curiosidad sexual como la que podría tener, o un despertar sexual como el que podría tener el adolescente? Sí. De la misma, o con el mismo nivel de seguridad que puede saber que otro niño es heterosexual, ¿no? O sea, sencillamente, cuando se comienza a expresar sus deseos, las cosas que le atraen, ¿verdad? Sus preferencias. Sí, lo que le gusta, porque ahí sí hablamos de preferencia, claro, lo que prefiere, yo prefiero esto y no aquello. Bueno, está expresando su género, ¿no? Está diciendo, mira, a mí me agrada esto, esto me hace sentir bien, esto no, ¿verdad? Claro, ahí hay una línea muy delgada que es creada, o sea, esa delgadez de la línea es creada por la cultura nuestra, por la manera como lo abordamos. Entonces, como lo estamos abordando desde el miedo, desde ¿cómo se llama esto? La vergüenza. Sí, pero estoy buscando una palabra, es punishment, así como el castigo, como de descubrir si tú lo hiciste mal para castigarte. Que es justo lo que queremos, es justo lo que es desde ahí que lo estamos tratando de construir. Entonces la línea se hace muy delgada porque estamos tratando de descubrir quiénes son los que están mal, para ver cómo los sacamos del lote, o los enderezamos, o los ponemos en una
terapia, entre comillas. Yo ni lo voy a mencionar, sí, porque sí, eso, sí. aparte de que es ilegal, es ejercicio ilegal de la profesión, es antiético, es decir, es algo que debe ser llevado en algún momento de manera seria a los tribunales por un tema de perjuicio sobre la persona y manejo antiético de la profesión. Pero bueno, esa es otra discusión. Entonces, como lo estamos mirando desde ahí, ¿no? Entonces, claro, la línea se hace muy delgadita. ¿Qué porque pasó andamos con ustedes buscando dos, eso. nuestros invitados? Adelante. ¿Qué pasó con ustedes dos, Jonathan y Carlos? ¿Cuándo comenzaron ustedes a darse cuenta de que tenían una orientación distinta? Distinta a la que socialmente tenemos impuesta. Bueno, Acércate un poquito al micrófono. bueno, realmente no te puedo decir con exactitud cuándo me empecé a dar cuenta, pero sé que desde pequeño siempre me han atraído más las cosas más femeninas que masculinas, pero basado a lo que la sociedad y la crianza que tus padres te dan a lo que es correcto, ellos siempre te implican a que deberías de jugar con cosas masculinas, deberías de verte más masculino y deberías de vestirte de cierta forma. Bueno, yo recuerdo que a la edad de 16 años le confesé a mis padres que me atraen los hombres. Ok. Fue un poco complicado. ¿Qué pasó? Bueno, mi madre ya lo sabía, ella lo sospechaba ya, pero mi padre, a boca de mis tíos, siempre también lo sospechaba, pero papi se puso a llorar, recuerdo bien eso, y dijo que yo hice mal, y yo recuerdo que le dije a él, tú no hiciste absolutamente nada mal, porque no tengo ningún déficit mental. Como tú tampoco hiciste nada mal. Exacto, yo no tengo ningún problema. O sea, yo sigo siendo la misma persona y yo sigo siendo tu hijo. So, él dijo, no, porque yo no voy a aceptar eso. Yo le dije, yo te lo dije porque quiero tener más conexión contigo y confianza, no para que tú me aceptes o no. Ok. Fue un poco duro para él, pero él dijo, pero sí, yo tengo que... Y yo dije, no. O sea, yo voy a seguir siendo la misma persona, yo voy a seguir siendo tu hijo y la crianza que tú me has dado no tiene nada que ver con lo que yo siento. ¿Cuántos miembros hay en tu familia, Jonathan? Familia, o sea... En tu familia de origen, en casa, ¿cuántos son? Mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Ok. Y tengo 2 hermanos de parte de padre, pero no Ok. viven con nosotros. Ok. Soy Adelante. Perdón, Jonathan, para que yo tengo que... Tiene hacer- oficio. Sí. Tiene otro oficio. Tengo que buscar a mi hija al colegio, que sale a las 2. Y solo decir algo para contextualizar un poco lo que Jonathan está diciendo, porque este es un programa educativo, ¿verdad?, para la familia. Jonathan dice, tú no hiciste nada mal, yo no hice nada mal. Esa es una preocupación muy frecuente en los padres, ¿no? Pero del varón. Pero también de la hembra. Yo tengo mamás preocupadas porque se creen que su hija es lesbiana, ¿no? Entonces, ¿qué hice mal? ¿Dónde lo...? ¿no? Ok. Entonces está relacionado con su propio género. O Sí, sea, sí. si es la hembra, lo malo lo hice Bueno, yo. Si lo es el que varón, pasa- lo malo lo hizo el papá. Sí, lo que pasa es que para los papás para ambos es un golpe en nuestra cultura, pero para el papá, como está asociado con el tema macho, es un tema más duro. Ahora bien, como padres, yo me preguntaría si Jonathan está mal, si sus valores no están bien. Si a mí me dicen, Jonathan mató a alguien, Claro. Jonathan roba, Claro. Jonathan golpea a los demás solo por placer, Jonathan es corrupto en su trabajo, pero si Jonathan es un buen estudiante, es un buen ciudadano, es una buena persona, es un buen hijo, es un buen hermano, es un sujeto que ama al prójimo, es un sujeto que respeta las leyes, Jonathan no tiene nada mal. Claro. ¿Ok? No me equivoqué en nada. ¿Entiendes? Entonces, papá, mamá, no, lo hiciste muy bien, papá. Lo hiciste muy bien, mamá. Creaste un hijo con valores, un buen ciudadano y una persona que va a aportar a su país. ¿Ya? Y lo hiciste muy bien. Luego está asociado, y perdón que me extienda, Jonathan, en tu turno, está asociado en la imagen de papá y mamá una serie de estigmas. Porque entonces dicen, es homosexual, eso es droga.
antros, Sí, Falta de religión. nocturnidad, ateísmo, promiscuidad, enfermedades, y yo quiero decirle Falta a de papá, Dios, de le quiero palabra, decir de a fe. papá y Eso. mamá, yo le quiero decir a papá y mamá, como papá, oye, eso, ser droga, promiscuidad, antro, yo no lo quiero para mi hijo, ni para mi hija, pero al margen de su orientación sexual, o sea, yo Claro. no quiero, ¿entiendes? Ahora, eso no está asociado con tu orientación sexual, ¿no? Exacto. Son los estigmas. Claro que Eso no. es como que creer que porque yo soy mexicano soy charro. No, y es que va a O sufrir mucho. O cuando nos ven como dominicanos en Europa, creen que andamos con una piña colada en la mano y una bermuda y en calizo el día entero. Entonces son estereotipos. Y Exacto. esos son estereotipos que tenemos que ayudar a desdibujar. Las personas son lo que hacen en su vida, no lo que sus estigmas traen consigo. ¿Okay? Hay que dejar que la gente se exprese y diga lo que es en sus acciones, ¿verdad? En su acción como ciudadana. Bueno, con nosotros está Rosamari, que es esa parte de cómo una mamá o cómo un papá vive esta información. ¿Desde dónde la vive? Bueno, lo primero es que un hijo es lo más grande que te puede dar la vida, ¿verdad? O sea, amamos a nuestro hijo más que a veces a nosotros mismos, que no es que esté bien eso. Imagínate que vivimos en esta cultura, crecemos en una cultura con tantos miedos socializados, tantos juicios, tantos estigmas y tantas etiquetas, y sobre todo en ese tema. Entonces, lo que pasa generalmente es que un papá o una mamá nota una conducta en el niño que le preocupa, le genera pánico. Inmediatamente el cerebro de ese papá entra en reacción, en pelea, huida o frisado, como lo hablamos. Entonces, pelea, un papá en pelea no permite que su hijo tenga un problema, es el que arregla. O sea, que inmediatamente va a buscar psicólogo, va a buscar psiquiatra, va a mover tierra y mar para evitar eso. Para arreglar El problema, para buscar orientación, ¿verdad? Para mil cosas. Pero es una reacción, lo hace de manera reactiva para no estar con ese miedo que le genera esa conducta diferente en su hijo. No enfrentarlo. Después viene la evasión. Entonces yo comienzo a informarme y a hablar y a querer educar el entorno, pero no estoy conectando. O sea, estoy educando el entorno y estoy hablando en pro de mi hijo, pero no estoy conectando con el dolor que yo tengo adentro, Exacto. que me genera el que mi dolor hijo que sea tengo yo, diferente. porque es dolor lo primero que se Exactamente. produce. Y también mucha culpa, que yo hice mal, que donde me equivoqué. No, usted no se equivocó. O sea, para mí esto es un tema genético. Para mí hay una mezcla. El niño nace como es y se suma el ambiente, obviamente. Exacto, ese la ambiente que socialización. es la crianza puede convertirse en algo que se agrega allá a una situación difícil o algo que ayude a una situación difícil. Lo que pasa es que los padres entramos en pánico ante estos temas y empezamos en pelea, huida y frisado inmediatamente porque no sabemos qué hacer, porque nos genera tanto miedo y tanto dolor que nuestro hijo sea diferente, ¿verdad? Entonces empezamos automáticamente a vivir en un futuro que no existe, empezamos a imaginarnos que no va a tener amiguitos, que le van a hacer bullying, que lo van a juzgar, que no le van a dar trabajo, que no. Y cada vez que abandonamos nuestro cuerpo para vivir en un tiempo que todavía no existe, entra la ansiedad. Porque lo único que tenemos es lo que tenemos al frente de mí. Yo ahora mismo tengo un micrófono al frente de mí, más nada. Ni siquiera estoy con mis hijos. Entonces, cuando empezamos todo el tiempo a tener visiones de lo terrible que va a ser esto, entonces se genera un papá reactivo. Y un papá reactivo no está conectando con sus emociones, no está conectando con su hijo. Entonces, lo primero que me gustaría decirle a los padres, ustedes no tienen que entenderlo, no tienen ni siquiera que aceptarlo. No tienen que aceptarlo. No tienen que entenderlo, no tienen que aceptarlo. Tienen que aprender a diferenciar el tema de identidad de género y de identidad sexual de su hijo. Su hijo es Jonathan, o como se llame, ¿verdad? Su hijo es su hijo. Usted puede seguir amando a su hijo y decir, no quiero que sea homosexual, o no quiero que sea transgénero, o no quiero, lo que usted sienta, no oculte lo que usted sienta, no quiera estar por encima
de lo que del momento en que usted está. No quiere decir, sí, me voy a tirar a la calle, voy a hacer una caminata, pero si usted no está ahí todavía, ¿entiende? Porque es una reacción igual. Entonces miren hacia adentro, ¿qué está en tu corazón ahora mismo? Tengo miedo, estoy asustada, amo a mi hijo, pero no quisiera que fuera así, pero tampoco lo quiero rechazar, pero no quiero que está este conflicto en los padres. Entonces yo lo diría, el amor hacia su hijo no tiene nada que ver con que usted todavía le cueste aceptar que él tiene una orientación sexual porque diferente. vamos a hablar de que cuesta. Claro. Cuesta. Pero claro, y cada quien está donde está y eso está bien. Cada quien tiene que vivir su proceso de duelo. Cuando nosotros vamos a tener un hijo, hacemos un hijo idealizado en nuestra cabeza. La vida nos trae el hijo que es. Y ese hijo que es nuestro maestro. Entonces yo digo que hay 3 círculos, uno adentro del otro. El primer círculo es el ser social. Y es donde nosotros estamos porque somos mamíferos y queremos pertenecer a la manada, ¿verdad? Entonces llevamos un sistema de creencias que nos mantiene seguro en esa manada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que en el medio de ese círculo del ser social y del ser esencial que está en el mismo medio, que es el núcleo de paz, quienes realmente somos, en el medio de esos 2 círculos hay una línea de fuego. Y esas situaciones que nosotros vivimos con nuestros hijos, nos lanzan en esa línea de fuego. ¿Por qué más personas no viven desde su ser esencial? Porque hay que pasar la línea de fuego. Claro. Hay que quemarse ahí, hay que morirse ahí. Hay creencias que tienen que morir. La creencia de que un hombre tiene que ser masculino, de que una mujer tiene que casarse y tener hijos. Todas esas creencias fijas y rígidas que nosotros tenemos se mueren ahí, porque para poder nosotros ser felices con nuestra realidad y nuestro hijo como es, hay que atravesar. Tenemos que atravesar esa crisis. ¿Qué pasó grande. contigo? ¿Qué pasó contigo, Carlos? Bueno, si me permite agregar un poco más a lo que decía a lo de doctor, César, claro. En cuanto a identidad de género y orientación sexual, tomando lo que es LGBTQ, ¿verdad? Partiendo desde afuera, ¿verdad? Si vemos lo que es LGBTQ, me están añadiendo una más. No, ¿Qué no, a la Q de queer. De queer. Voy para allá. Voy para allá. Okay. Pan. Lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer. Es importante siempre. ¿Qué es el queer? Sí. Queer, bueno, va a llegar primero, voy a hacer papá para llegar a queer. Okay. El LGB siempre es bueno separarlo del T, porque LGB es orientación sexual. Hasta aquí me siento atraído sexualmente, emocionalmente o eróticamente. Ya la T, cada identidad de género, que es la T de transgénero. Para hablar un poquito más de la T de trans, puede caer transgénero, transexual, travesti, transformista. Para desglosar todo eso también, y después vamos a la Q, es el transgénero, una persona que se identifica con el sexo opuesto al que fue asignado al nacer. Exacto. Transexual que puede vivir... Es el que se hace los cambios. No. Es la persona que puede vivir su vida bajo el sexo opuesto, pero no necesariamente tiene que tener algún tipo de intervención quirúrgica. Transexual ya hace la transición quirúrgica. Exacto, el transexual hace la intervención quirúrgica. Exacto, ya sea cualquier ya tipo de sea, ya sea pene, pecho, o exacto. Pecho. Okay. Y transformista o drag ya caería dentro de la parte de la espectacularidad. Exacto, que es el que se viste, exacto, es el que se trasviste. Con fines de espectáculo. Ok. Ya entonces, la persona que hace travestismo, ya eso viene más con fines íntimos, digamos, con mi pareja. Que de repente yo me identifico como hombre, con mi pareja, yo quiero ponerme una lencería. Ok. Ya, bueno. Entonces la Q... El travestismo es intimidad. Intimidad, okay. Exactamente. Transexualidad, no. Transformismo. Transformismo es espectáculo. Okay. Y ya, o sea, no tiene que ver si me identifico... Sí, es complejo. No es complejo, pero lo que hablábamos ahorita es que sí es complejo, pero lo bueno del caso es ver que ya al uno desconstruir todo eso, ya se hace mucho más ligero. ¿Tú vives el transformismo? No, para nada. No, para nada. Okay. Entonces, yo me identifico como una persona queer. Okay. Queer es una persona que, puede ser de las dos formas, orientación sexual o identidad de género. La orientación sexual es que me han traído hacia chicos, chicas, sin problema, fluido, bien fluido. Y entonces, en cuanto a identidad de género, puede ser que me identifique con masculino, femenino o con ninguno de los dos sexos. Yo me identifico regularmente como persona queer que fluye. Un día me siento masculino y lo expreso de X forma, otro día me siento femenino y me expreso de X forma. Entonces... Pero una yolita en el agua. Sí, hombre. Pero ¿tú estás en espectáculo o no estás en espectáculo? No, ese es otro tema. ¿Cómo?
No, porque yo lo que pasa es que el tema del drag en sí es algo de una actividad, de unas actividades que hago, unos eventos que hago. Ok. Por fines de producir de dinero. producir, ¿no? Claro, de producir dinero. No, de y en buscarte tu verdad, cuarto. no, y en verdad, o sea, Nosotros tuvimos una época en los 80 que fue la época dorada del drag queen. De los creadores de imágenes. Que fueron con los creadores de imágenes. Mira, por soy supuesto. tú tienes, Sí, tú sí, tienes sí, que ir sí. para la próxima fiesta. Pero claro, ahí voy, claro. Pero yo bueno, mira. adoraba a mis amigos drag. Y bueno, la Connie, que... Y lo que pasa es que muchas de ellas han muerto, Sí, pero con- yo adoraba a mis amigos drag. Sí, con el tiempo de la epidemia del VIH, o sea, Claro, mucha claro gente que se fue. sí, claro Mucha que gente sí. se fue. ¿Qué pasó con tu familia, Carlos? Mira, con cuanto a mi familia, o sea, yo tengo ya varios años trabajando con el tema de activismo LGBT y antes de eso, bueno, Ámbar y yo estábamos juntos en el colegio de chamaquito, de los 13 años, entonces tuve como un despertar cuando tenía como los 13 años. Yo siempre tuve, yo no voy a decir claro de temprana edad, pero siempre entendía sobre mí mismo de que sentía una atracción hacia el sexo, A a tu mi mismo mismo sexo. sexo, a temprana edad. Ok. O sea, lo confirmé desde los 7, 8 años. Ok. Yo estaba conscientísimo. Y luego de ahí fue un proceso con mis padres. Yo salí en el colegio del closet en octavo. Sí. Y fuera como que ya fue. ¿Cómo lo recibió tu familia? Mi familia, yo con mi familia lo salí fue a los 17 años. Fue un proceso de verdad porque los padres saben. Ok. Los padres lo saben, pero el tema es que lo que pasa con los padres es que como tú comentas, es que tienen una ideología de cómo debe ser su hijo y qué va a ser su hijo y cómo se va a presentar su hijo al mundo. Para mi padre fue un proceso no tan grande como yo pensaba, pero yo tuve una situación en mi casa, me fui de la casa porque tuve una pequeña discusión con mi padre. Y cuando yo volví, yo dije, yo tengo que volver a mi casa expresándole y diciéndole quién realmente yo soy. Ok. Yo me reuní en casa de una amiga, eso fue una reunión así de 4 padres. Fue algo porque en verdad yo estaba un poco así, estaba muy temeroso en la situación. Es miedo, básicamente. Sí, es básicamente miedo. Todo el mundo Es tiene miedo y es vergüenza. El miedo Sí. y vergüenza. Es miedo y es vergüenza. Muchos miedos socializados que son miedo con vergüenza. Es una Ok, mezcla. es una mezcla. Porque yo que es una conozco a mezcla. Carlos, Pero perdóname que te interrumpa. perdón, Ámbar. ¿Es ese miedo a ser juzgados como inadecuados? Hay eso. Ay, Es eso, y miedo a también ser el juzgado miedo- como inadecuado. Dime, El Jonathan. miedo también de que tus padres realmente no te rechacen por completo y no te quieran. Claro. Muchas veces hay muchos adolescentes que piensan que sus padres no lo van a querer, que definitivamente lo van a echar a la calle y que ya no tienen un futuro. Muchos piensan así. Ok, Sí. que van a ser tirados a la calle. Porque- Es como, no sé si vale la analogía, su padre es lo va a un dejar poco llamar. como la chica que sale embarazada en la casa, que no se atreve a decirlo. Hay un parecido. Es algo como similar a eso. Porque Sí, yo, lo que yo quería decir, y como Carlos dijo, lo conozco de hace mucho tiempo, en el colegio todos sentíamos, pero todos respetamos a Carlos que no tocábamos el tema. O sea, si era o no era, no era Ok, relevante. si no lo hablo, no existe. Entonces, Rosamari. Es que para nosotras- si no lo hablo, no existe. Pero es una manera de... Hay respeto en eso, pero también hay... Mejor déjame no... O sea, porque es un tema que genera miedo, porque nos crían como si fuera una papa caliente el tema, ¿entiendes? Es que yo Entonces, creo que, por ejemplo, no se en el- abren estas conversaciones en el la curso de familia. nosotros, tú No, me dirás, eso Carlos, no se habla, aunque todo el mundo lo sabe, todo lo que el mundo pasa lo está viendo. Es que en el caso de nosotros, y tú me corriges, Perdón. en el curso, por lo menos yo sentía que para nosotros no hacía diferencia ni era necesario. No, el no, sí Pero o era en no. el entorno, en un En el entorno de colegio, sí. iguales, pero No era hacia necesario. afuera. Sí, ¿Tú sí. querías que te Pero- preguntaran? El que eso. Tus compañeros, ¿te hubiese gustado en el bachillerato que te Sí. preguntaran más de tu vida privada? Lo que pasa es, como dice Ámbar, dentro de nuestro curso éramos cercanos, entonces yo siempre fui abierto. Entonces, fuera del curso, Digamos que tú te sentías seguro ahí, en el curso. en el curso, pero no en el mi- colegio. no, pero en el Ok. colegio yo tuve que hacer frente a mucha gente, ¿me Ok, entiendes? tú querías decir algo, Jonathan. Bueno, por ejemplo, también en mi caso, mi madre y mi padre y yo tratamos de no topar mucho el tema. Ahora, si mi padre y mi madre tienen alguna curiosidad, ellos me preguntan y yo les expreso. Ok. Por ejemplo, no hace mucho, hace como alrededor de 2 semanas, yo me senté y hablé con ellos basado a mi identidad de género, porque yo hubo un tiempo donde me identificaba como trans Ok. por ser muy femenino. Ujú. Pero
ya encontré mi verdadera identidad, que me identifico como hombre, pero mi expresión de género es femenino. Ok. So, yo me senté y hablé ese tema con ellos para que hubiera ciertas aclaraciones. Ok. Pero mi madre y yo tratamos de no tocar el tema porque mami es religiosa. Ella es cristiana pentecostal. Exacto. Ya, qué duro, amigo. Sí, claro. Pero mi madre siempre me dice a mí lo siguiente: yo te amo a ti, no amo lo que tú haces. Ok. Y eso ha formado una conexión más fuerte entre yo y mi madre. Y hablamos de todo un poco. Ahora estamos empezando a hablar más, pero tratamos de no topar ciertos temas. Y cuando ella tiene una pregunta muy fuerte, yo la evado hasta que yo sienta que ella está preparada para escuchar la respuesta. Dime, Rosa María. Como vemos, los dos tienen miedo. Jonathan tiene miedo porque él le huye a la pregunta directa y su mamá tiene miedo de preguntar. O sea, pero hay tanto amor ahí, señor. Ustedes no lo sienten. Qué bello, qué bello. O sea, yo te amo a ti. Porque es que es una cosa tan increíble el tú decir, óyeme, mi hijo lo amo, pero me da trabajo este tema, pero estamos aquí, vamos pero lo amo por encima del tema. Con mi cristianidad y mi pentecostés, muchacho, que me salió así. Y déjame yo estar presente con y te toda puedo esta asegurar humanidad. que lo defiende de las compañeras que quieran ella me ha defendido breve. bastante, lo he vivido, lo he visto, ella me ha defendido bastante. Ella dice, bueno, eso es un pecado. Yo entiendo que es un pecado, pero él sigue siendo mi hijo. Claro. Y que ella mantenga la creencia de que es un pecado, es una creencia, señores, es una creencia limitante que a ella la está haciendo sufrir y a su hijo también. Claro. ¿Entiendes? Porque Jesús habló de amor incondicional, pero dejemos Eso de lado el tema del hijo. Lo que yo le diría, si yo le puedo decir algo a los padres hoy, yo que soy madre y amo a mis hijos, yo sé que ustedes tienen mucho miedo y tienen miedo de hablar de esos temas difíciles y vulnerables con sus hijos, pero les prometo que del otro lado de ese miedo tan grande está la felicidad. Agárrenle la manita a su hijo y a su miedo, tengan las conversaciones difíciles, sin juicio, con mente de principiante, y ustedes verán qué cosas bellas van a pasar. Te toca venir a hablar con nosotras de cómo tener conversaciones difíciles. Gracias, Jonathan, Rosa Mari, César, Carlos. Muchísimas gracias a ustedes que nos han acompañado en esta tarde. Pienso que ha sido un tratamiento no solamente respetuoso, ha sido un tratamiento hermoso de un tema que entendemos es un tema complejo y complicado. Nos juntamos con ustedes mañana. Quédense con nuestros compañeros del Sol de la Tarde, por favor. Solo para mujeres.